Rodrigo Murray Prizat es actor, director, conductor y productor mexicano. Realizó sus estudios de literatura dramática y teatro en la UNAM y complementó su formación en la Academia de Teatro San Rafael, donde cursó disciplinas como actuación, dirección, iluminación, escenografía, dicción, montaje escénico y expresión corporal. Debutó en la televisión mexicana en 1989 al lado de Silvia Pinal en la serie Mujer, dirigida por Rafael Bangels. Algunos de los títulos que enlistan su filmografía son Un mundo maravilloso, Todo el poder y Amores perros. En el ámbito teatral, destaca su participación en obras como La carpa de Vicente Leñero, bajo la dirección de Carlos Díaz. Hola, buenas tardes, noches. Un gusto estar aquí recibiendo a un gran actor, un gran amigo de la UNAM. Un verdadero privilegio tenerte aquí, Rodrigo Murray. Sin duda alguna me considero tu amigo también, absolutamente sí. Es un placer, John. Muchas gracias, Rodrigo. De veras, seguramente todos te lo dicen, pero no sé si soy tu fan número uno, pero soy un fan. Me gusta mucho lo que hago. Y eso lo comunico y creo que eso es muy gozoso para aquel que lo ve. Cuando tú ves a alguien hacer algo que le gusta mucho lo que hace, te enamora de alguna forma, te seduce, ¿no? Sí. Si ves de pronto, no sé, a un alfarero haciendo cosas con las manos, ¿no? A una costurera, qué sé yo, no sé, se me ocurre, un albañil, ¿no? Sin duda alguna, si tú ves, no sé, a un gran jugador de fútbol que le gusta mucho lo que está haciendo, pues sin duda es muy seductor, ¿no? Se nota. La última, la obra más reciente que te vi fue hace 2 meses. Sí. En que eras el psicólogo del presidente. Por la punta de la nariz. Así es. Sí. ¿Sigue ahorita en cartelera? Sí, nos cambiamos de teatro, estamos ahora en el Teatro Ofelia, pero también estoy haciendo un monólogo, que por cierto, si no lo han visto, corran a verlo, que se llama Leonardo. Bueno, eso sobre la vida de Da Vinci. Varios años haciéndolo. Yo te lo 4. vi en el Helénico. Sí, señor. Ese es cuando lo estrenaste. Sí, cercanas a las fechas del estreno, porque en realidad estrené en el Xola, pero fue una temporada corta y luego estuve en el Helénico, sí. Y haciendo Leonardo da Vinci. Gozas con todo el teatro. Sí, es fantástico. Hay una descarga de adrenalina y pues yo creo que es como un cierto vicio, ¿no? Donde uno está acostumbrado a recibir esas dosis de no sé qué, el nervio previo a la tercera llamada, la preparación, el estar recordando los parlamentos, el retrasar de alguna manera alguna escena que no termina de gustarte, en fin, todo ese tipo de cosas. Y el teatro está absolutamente vivo, ¿no? No hay corte, no hay edición. Entonces, para mí el teatro, yo siempre sostengo que me casé con el teatro y tengo 2 amantes, la televisión y el cine. ¿Cómo te preparas para tus obras? ¿Qué es lo que haces durante los 15 minutos antes ¿Previos? de salir? Sí. Bueno, todos los actores somos un poco supersticiosos, entonces hay cierto tipo de cosas que no voy a decir, simplemente para evitar la mala suerte, la mala fortuna. Pero sí hay una preparación de estiramiento físico, ¿no? Calentar la voz, eventualmente tratar de focalizar en dónde estoy el aquí y el ahora y tratar de dejar a un lado la terrible Ciudad de México, ¿no? Mis problemas personales, las cuestiones que tienen que ver con el mundo mundano, hacerlas a un lado para entonces solamente dedicarme a eso, durante 1 hora y media, 2 horas, el tiempo que vaya a durar. ¿Entrar en otra dimensión? Pues sí, es un poco esquizoide, ¿no? Quizás en la Edad Media tendrían que habernos quemado en leña verde, seguramente lo hicieron con muchos, pero sí es otra realidad. Y esa otra realidad termina de componerse con el mundo que se crea alrededor del teatro, que no solamente lo hacen los que estamos en escena o los técnicos, sino también termina de cerrar el mundo de la convención, el público, ¿no? Si tú ves sangre en el escenario, no dices, es catsup, ¿no? Esto es pintura roja. Te la crees, finalmente estás metido y estás aportando parte de tu imaginación a ese espectáculo que estás viendo. Y entonces es un círculo totalmente virtuoso, ¿no? En donde la imaginación de todo el mundo está operando.
¿Estás en contacto con tu público? ¿Los Siempre. vibras permanentemente? Siempre, sí. Si hay un bebé ahí llorando hasta ahí Sí, arriba, todo, ¿lo todo. escuchas? Absolutamente. En el teatro donde estoy ahora, por ejemplo, en el Rafael Solana, que está justamente sobre Miguel Ángel de Quevedo, si un camión toca el claxon fuerte, lo oigo. Y uno no puede desprenderse de tal manera en donde no eres, sigue siendo, ¿no? Si empieza a temblar, pues regresa el personaje humano, ¿no? Y el de la ficción se tiene que quedar a un lado esperando. Entonces sí hay cierto tipo de contacto en un porcentaje muy alto. Estás en la ficción, evidentemente, pero estás ahí, ¿no? Bajo tierra, en la tierra, con los pies en la tierra, no bajo tierra. Encima todo. Y una obra como Leonardo, a ver, he visto que tú has relatado que te preparaste para él, ella 10, 15 años, Sí. dura más de 2 horas de monólogo. El monólogo dura 1 hora y cuarto. Ok. Y luego yo tengo una plática con el público, siempre me quedo platicando con los espectadores y durará, digamos, como otra media hora. Ok. Pero sí fue una preparación de... Cuando empecé a escribir y empecé la investigación, un poco más de una década, como 12 años, haciendo, pues eso, el estudio sobre Leonardo no lo podría resumir en 12 años. Creo que es un estudio que podría durar toda la vida. Pero para lo que yo quería hacer en este monólogo fue más que suficiente. Leí muchas biografías, muchas notas, muchas cosas sobre él mismo, cosas que él mismo escribió, y me terminé pues, enamorando profundamente de este personaje del ¿Y tú escribiste del el Renacimiento. guión, la obra, Sí. el monólogo, todo? Sí. Y profundicé en una investigación que me llevó mucho tiempo. Al principio era un mamotreto gigantesco lleno de fechas y de nombres y de eventos pues, políticos, ¿no? Porque él vivió en un momento realmente muy importante de la Europa renacentista, en un lugar en donde se llevaban a cabo pues, un montón de cambios sociales y políticos. Y entonces, bueno, pues al principio yo tenía un documento muy, muy pesado, ¿no? Y yo lo que quería era darle un poco de agilidad. Y entonces me metí a la obra, literalmente es un actor que está contando cómo quiere hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci, y al mismo tiempo cuento la historia de Leonardo, ¿no? Con eventos que sucedieron, basados justamente en textos biográficos. Y es un Leonardo muy vulnerable, muy humano, bajado del cielo, terrenal. Del pedestal, por ¿no? supuesto. Tienes toda la razón, John. Me parece que ese es el Leonardo que a mí me gustaría conocer. Al genio lo conocemos todos, ¿no? Finalmente, pues un genio... Yo creo que él en su época no se consideraba un genio. Quizás sí era muy pagado de sí mismo y muy presumido, pero no a estas alturas, ¿no? No como lo tenemos nosotros en esta concepción. Ahora, lamentablemente mucha gente no estudia a Leonardo justamente por tenerlo ahí en un pedestal, ¿no? Es solamente para eruditos, ¿no? Gente que... Y no, lo que hay que hacer es desempolvarlo y conocerlo y saber que también se equivocó y que también amaba y que también lloraba como nosotros, ¿no? Como los miserables seres humanos que somos nosotros, ¿no? Algo similar siento está pasando en la obra que tengo más grabada en la mente, que vi más recientemente de Por la punta de la nariz. También es una humanización absoluta, tanto del presidente, que le da miedo salir a su primer discurso, pero Sí. también del psicólogo. Que Sí. uno imagina que la psicología es de aplicación muy científica de algunos métodos, pero de repente aflora la humanidad de manera tan compleja. Creo que eso es el enfrentamiento de dos grandes charlatanes, ¿no? Uno de ellos es el presidente, que me perdone quien me tenga que perdonar o que me acuse quien me tenga que acusar, Sí. pero siempre tienen mucho más labia que hechos, ¿no? Los presidentes que permanecen más callados y son los que más hacen, creo que son los más interesantes, desde mi perspectiva. Los presidentes que hablan todas las mañanas, ¿no? De pronto se les agota el recurso y hay que empezar a buscar otro tipo de métodos o de formas. Este es un claro ejemplo de un presidente que es pues muy dicharachero, y el otro que es el psiquiatra, pues que tampoco es el mejor psiquiatra del planeta, ¿no? Pero él se la cree
Y a partir de ahí es que arranca esta obra, que es claramente una comedia. Pues yo digo que es el enfrentamiento de dos charlatanes, ¿no? Y que finalmente logran su objetivo, ¿no? Uno poder llegar a hablar sin que le pique la nariz y el otro, bueno, pues haber rescatado justamente al presidente antes de su discurso de investidura. Hay algo muy sensible en la manera en que actúas, Rodrigo. Tienes un estilo, eso, muy, muy humano, muy cálido. ¿Esto sientes que lo heredaste de tu padre, lo construiste tú? Porque siento que es diferente. No conozco también la obra de tu padre, pues todos sabemos, el gran Guillermo Murray, pero era de otra generación. Mi suegra lo adoraba, etcétera. Yo no he visto muchas películas, te conozco a ti, pero tu estilo propio, ¿cómo lo has forjado? ¿Ha sido muy intencional? Cuéntame un poco de Qué eso. padre pregunta, porque creo que eso se va, no sé, si tuviéramos un pedazo de carbón que finalmente sabemos que hay un diamante ahí adentro, hay que pulirlo durante mucho tiempo, ¿no? Y hay que buscar justamente los asegúnes. Pero a lo largo de la escuela, yo empecé a estudiar actuación muy joven, incluso antes de entrar a la universidad. Seguí durante toda la secundaria y la preparatoria haciendo cursos vespertinos sobre actuación y durante todos estos años, incluso en la universidad y luego saliendo de la universidad, repasando cada vez que doy clase hace más de 10 años en la facultad, y entonces eso me permite reestudiar lo que supongo yo ya aprendí. Y vuelvo a entender cuál es el proceso del actor. Y tiene que ver con, algunas personas te dicen, eres un gran actor porque sabes mentir muy bien. Y creo que el proceso es exactamente al contrario. En la medida en la que nosotros entendemos que la actuación es la reacción de estímulos ficticios para hacerlos verdaderos, de forma verdadera, entonces creo que podemos empezar ahí. Pero creo que el oficio de la actuación o el trabajo del actor es ser muy verdadero, es muy de a de veras. Y entonces meterte en los zapatos de un personaje puede ser bueno, malo, puede ser un canalla, un villano, un padre de familia ejemplar, el que sea. Ponerte en esos zapatos es entender de alguna manera su forma de pensar, aunque no estés tú, Rodrigo, de acuerdo con lo que ese personaje está queriendo hacer, ¿no? Yo no podría representar un violador, por ejemplo, porque mi conciencia me lo impide, no. Mi conciencia sí me permite hacer a un violador y sé que es ficción, ¿no? Y voy a defender al personaje por qué lo hizo el personaje. Entonces hay que entenderlo y hay que estudiarlo. Y muchos de los actores que yo conozco de pronto encuentran al personaje que quieren ser. Como que un actor en todas partes está buscando quién es. Como que no soy yo nunca y quisiera saber quién soy yo. Y hay algunos actores que de pronto, se encuentran, ¿no? Un ejemplo, Jack Nicholson. Encontró al loco, ¿no? Y le encanta el loco. Y entonces es un loco, ¿no? Y es un loco en su propia vida. Creo que no tendríamos aunque no que quisiera, lo dices como si fuera una decisión, o sea, su gratuita. voluntad de que él haya escogido ese papel, pero luego esa personalidad te escoge a ti y luego ya no puedes escaparte aunque quieras. Exactamente. Exactamente. Y creo que es parte de la aventura de ser actor, ¿no? ¿Cuál es el mejor personaje? Pues el que viene. ¿Cuál es? No sé, pero el mejor es el que viene y con el que voy a trabajar más, teniendo, digamos, como todo este bagaje detrás, ¿no? Y eso es lo que trato de imprimir en los alumnos, de entender cuál es el proceso en la cabeza del actor para que finalmente salga a través de un personaje. Es muy importante. Bueno, eres también egresado de la Escuela de Teatro, que está dentro de la filosofía y letras de la UNAM. ¿En qué año te graduaste? Qué buena pregunta. No me acuerdo el año, pero fue como a finales de los años 90. ¿Recuerdas tus años de estudiante aquí en Filos? Sí, por supuesto. Yo empecé a trabajar también muy joven y entonces presentaba muchos exámenes en extraordinario. Por supuesto que conozco a gente de mi generación, pocos, y no terminé en tiempo y forma, pero terminé. Claro. Me parecía que era una parte importante en mi vida terminar y concluir, cerrar ese ciclo del estudio.
hice una tesis sobre radioteatro, ¿no? Estudiando radioteatros y haciendo justamente 13 radioteatros de repertorio universal que se pueden encontrar en Spotify, por cierto, que ahí están de forma gratuita. Se llama Que viva el mole de guajolote. Ah, muy bien. Y ahí vienen los 13 radioteatros. Te voy a interrumpir un segundito, Rodrigo, porque vamos a corte y 2 minutitos de autopromoción de la televisión pública. Nada no vamos a vender nada, sino acá informar a nuestro público. Y regresamos en 2 minutitos para continuar con el gran amigo y actor universitario Rodrigo Murray. No se vayan. Aquí seguimos con el gran actor y amigo Rodrigo Murray. Muchas gracias a la audiencia. Gracias a ti, estimado Rodrigo. Es un gusto hablar contigo y cuando dices gran actor, sin duda alguna, porque mido casi 2 metros. Entonces, claro. Seguramente es por eso. A las alturas, no, de veras, eres un ejemplo para muchos, y sobre todo para las nuevas generaciones. Tú dices que eres egresado de aquí, pero mencionaste y hemos visto tu semblanza, eres maestro aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de teatro y actuación se llama, ¿no? No sé cómo se llama. La carrera se llama Literatura Dramática y Teatro. Ahí está. Así es. Y das la clase de Actuación. De primer semestre, o sea, los que van apenas aprendiendo. Los que están a punto de egresar. Ok. Tercer y cuarto nivel avanzado. semestre. Exactamente. Y ya empezabas a elaborar algunas ideas que tú transmites a los alumnos, pero ¿qué es lo más importante para un joven que quisiera ser actor? A mí me parece importantísimo el papel que juega en la sociedad el arte, el deporte. Las bases de las civilizaciones más importantes que hemos tenido a lo largo de la vida del planeta apuestan por el arte y apuestan por el deporte, apuestan por el conocimiento, apuestan por mente sana en cuerpo sano, ¿no? Resumiría Sócrates. Y creo que yo lo que trato de hacerles ver y entender es que a través de el arte que nosotros tratamos de hacer o hacemos, tanto el cine como la televisión y el teatro, tienen que, y debería es hacer de alguna forma su meta, transformar un poco a la sociedad para bien, para entender a través de personajes lo que nosotros no tendríamos que cometer, ¿no? Nos encanta a los seres humanos porque no escarmentamos en cabeza ajena. Ya lo venimos diciendo desde hace cualquier cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, alguno de los mandamientos dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, ¿no? Es como si te dijeran, deséala, ¿no? Básicamente. Como tantas otras cosas, y creo que lo que más me importa a mí o me interesa es que entiendan de alguna forma la importancia que tiene el teatro. Máxime ahora, John, la inteligencia artificial pareciera que nos está alejando de la presencia. Teatro quiere decir presencia. Y si bien el teatro está más o menos en crisis desde hace 3.500 años, digamos, ¿no? El día de hoy es una nueva oportunidad para el teatro. Ver teatro. Estoy de acuerdo contigo, es la humanidad en pleno, pues, o sea, hoy más que nunca necesitamos esta confrontación humana de uno a uno. Esa es la verdadera, se quieren llamar redes sociales, esas cosas, ¿no? Redes sociales, pero no, la sociedad está aquí entre nosotros y el diálogo y la corporalidad, ¿no? La presencia, la materialidad. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y lamentablemente nuestra sociedad pareciera que se está alejando de ello, ¿no? Entonces, nuevamente el teatro creo que tiene esta grandísima oportunidad de volver a congregar, de volver a convocar, de sentir un teatro lleno de gente. Y eso es fantástico. A ver, la televisión, sí, el cine es muy, 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 muy distinto. Totalmente. En particular el cine, un arte maravillosa que si no fuera por el cine no sería un ser humano, siento yo. Necesito mi dosis
semanal, casi diario de cine para sentirme sano y humano, pero hacer cine es absolutamente diferente. Corte, 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 repite, 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 repite. ¿No sientes una desesperación al actuar en el cine comparado con el teatro? No tanto el cine, porque el cine tienes más tiempo de decantar la información. La que es así es la televisión. Claro. La televisión es time is money, ¿no? La casa del masking tape. Rápido, todo se arregla en friega porque si no, pues no sale, ¿no? Eventualmente. Yo sostengo que me casé con el teatro porque esa es mi gran pasión, mi amor, y tengo dos amantes, el cine y la televisión. El cine es un amante con el que salgo poco durante el año, ¿no? A veces tengo posibilidades de hacer 1 o 2 películas al año y ya me siento realmente muy gratificado, muy afortunado de poder hacer cine, ¿no? En las condiciones actuales del mundo, que aparte de todo el cine pareciera que tiende a desaparecer, ¿no? Por la cantidad de oferta que tenemos en plataformas. Pero en el cine hay más tiempo, en el cine hay preparación, en el cine hay ensayos, en el cine hay tiempo para memorizar, en el cine hay más tiempo. La televisión no, la televisión es más, no quiero menospreciar ningún trabajo, ni tampoco quiero insultarlo, al contrario, pero solamente voy a utilizar este término como para describirlo. No, yo amo la televisión, hago televisión y respeto muchísimo el trabajo de todos los que hacen la televisión, pero es más golfa la televisión, es más fácil, ¿no? Y en ese sentido, pero tiene una exposición brutal, inmediatamente todo el mundo se entera a partir de la televisión. Tienen su chiste las tres, a mí me parece genial, y tendría que utilizarse justamente más la posibilidad de hacer lo que haces tú, de hacer este tipo de diálogos, de confrontar, de tratar de entender. La televisión sirve para eso, para llegar a lugares donde no va a llegar el cine y donde no va a llegar el teatro. Y entonces ahí está presente la televisión. Incluso en nuestros aparatos inteligentes actualmente en los teléfonos, ¿no? Donde no va a llegar el cine, o difícilmente, y el teatro definitivamente no. Por eso también es tan fascinante la televisión, y aparte ocurre de forma inmediata, ¿no? Es ahí y se acabó. Ya está. No hay una huella anémica como la que deja el teatro o el cine, donde tienes que ir, ver, pagar un boleto, estar. La televisión es, lo acabas de mencionar, ¿no? Sí. Pública y gratuita. Sí, pero no hay nada como el teatro en términos de esta humanidad, insisto, esa comunicación directa con la audiencia, esa vulnerabilidad del actor. ¿Nunca te has quedado pasmado en el escenario? Por supuesto. En donde hay un pip y se te olvidó todo. Sí, por supuesto. ¿Qué hiciste? No hay corte, ahí no hay corte. Así es. Entonces hay que seguir. Recurrir a la clase, una vez más. Ahí está, ya está dicho, ¿no? Y eso lo mencionaba Stanislavski desde hace muchos años. Los actores de pronto somos demasiado egocéntricos y entonces decimos, se me olvidó la línea, se me olvidó a mí, ¿no? A mí, que soy el gran histrión, se me olvidó. ¿Y qué es lo que puedes hacer para que no pase eso? Dejar de ser tú. Vuelve a pensar en el personaje, porque al personaje no se le olvida el texto. Claro. Y entonces, brum, reaparece nuevamente todo, ¿no? Al personaje no se le olvida dónde tiene que caminar. El personaje está vivo y está en otro plano. Entonces, si piensas en personaje, entonces reaparece todo de forma maravillosa. De hecho, uno de los mejores ejercicios que hago antes de entrar justamente a escena es olvidarme el texto. Trata de olvidarlo para que sea espontáneo. Y como dice uno de mis grandes maestros, al que adoro y quiero muchísimo, el maestro Tavira, Luis de Tavira, vamos a hacer esta función por primera vez, por única vez, como siempre. Y ese es totalmente esquizoide, ¿no? Es un mundo en donde sí existe la verdad y sí es la realidad de ese mundo en el teatro. Pues pero es como no es la el realidad. amor, ¿no, Rodrigo? Ajá, estoy de acuerdo, sí, exacto. Es una pasión así. Y las grandes funciones, esa gran función donde todo
es perfecto, donde entró la luz increíble, donde la música estaba al volumen exacto, donde el público respondió de tal manera que ocurre 1 o 2 veces en 1700. No es de todos los días, ¿no? Y esa búsqueda está padrísima. Volver a tratar de tocar el paraíso, ¿no? De volver a estar así, justamente como en el amor, ¿no? De estar ahí. Cuéntame de Amores Perros. Sí. Yo te conocí como Gustavo, sigues siendo Gustavo, así como estás aquí enfrente de mí y tengo miedo de que me vas a mandar a matar porque ese personaje no es el personaje principal, pero tenía un papel muy importante Sin en duda. esa obra. ¿Cómo fue trabajar con Alejandro? ¿Cómo fue para ti en tu carrera? Esa película lo van a estar viendo en siglos, en milenios. Se convirtió en un clásico. La vimos hace poco porque cumplió 25 Claro, años. exacto. Y el abrazo de Guillermo Sí, y Alejandro. El abrazo de Acatempa, ¿no? El abrazo, no, sí. Ellos dos se distanciaron por cuestiones más bien personales, pero bueno, pues cada quien. Y qué bueno que se reconcilian, me parece que es perfecto, que es humano. Amores Perros sí es un parteaguas, no solamente para mi carrera, me parece que sí es un parteaguas en el cine nacional. A partir de Amores Perros ya venía una generación haciendo mejor cine en México, porque México tuvo una generación gloriosa, ¿no? Digamos, el cine de oro de México, donde se hizo todo el cine que no se estaba haciendo en los Estados Unidos ni en ningún lado del mundo, y se hicieron películas extraordinarias. Y luego vino un descenso, un vado bastante grande, y resurgir o renacer el cine nacional lo empezó a hacer Solo con tu pareja, evidentemente Amores Perros, ¿no? Amores Perros vuelve a poner a México en un panorama internacional. Amores Perros se presentó en todo el planeta, con muy buenas críticas, llena de premios, llena de aplausos, llena de recomendaciones en muchos idiomas. Sin duda, te digo, es un parteaguas para el cine nacional y por supuesto es un trampolín muy importante para la carrera de varios. Gael venía haciendo una carrera muy importante, El Negro venía haciendo una carrera muy importante, el propio Guillermo Arriaga venía haciendo una carrera muy importante, pero esa película termina siendo la piedra de toque, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues creo que muchos salimos a la luz, ¿no? Y empezaron a ver otro tipo de cosas. Me encanta a mí que, por ejemplo, la generación actual de los chavos de 20 y tantos años vean Amores Perros por primera vez y se queden sorprendidos porque no ha perdido vigencia. Claro. Se convirtió en un clásico, se puede ver el día de hoy y no se ve vieja. Digo, hay un teléfono celular que claramente pues, marca la época y muchas otras cosas que marcan la época, pero es una película que habla desde la entraña misma del ser humano. Y entonces cuando uno le pega a las constantes humanas, como es Amores Perros, como es Edipo, ¿no? Cuando es un clásico que se convierte en algo que, un tranvía llamado Deseo, cuando los personajes hablan de todo lo que nos pasa a todos los seres humanos, pues se vuelve un clásico, ¿no? Y entonces ya, claro, yo voy a ver esa película y digo, están hablando de mí. Me siento identificado con esto que está ocurriendo. Y yo la primera vez que vi Amores Perros, después de haberla terminado, rodamos la película y luego nos invitaron en una salita a ver la película. No sabías necesariamente dónde encajaba. ¿Qué contexto estabas ubicado? Y toda la primera parte, pues es la parte de los perros, ¿no? Sí. De los hermanos, etcétera. Y termino, de pronto entro a escena y me sorprendí al ver, dije, ay, güey, sí es cierto, si yo salgo en esta película, me había olvidado. Nos deparó muchísimas sorpresas y muchísimos gustos. El rodaje fue un rodaje con un director extraordinario, un director que lo sabe perfectamente todo de su película. No perdió detalle de nada y conoce tan bien a los personajes que de pronto a ti como actor te hacía cierto tipo de preguntas o de indicaciones que tocaba fibras que tú decías, ¿cómo es posible que Alejandro conozca eso de mí, dentro de mí? Porque lo percibe en tu expresión, o sea, no tengas miedo, no seas soberbio. Así fue el casting. Yo me acuerdo que a mí me dieron la primera escena y yo llegué a leerla, pero yo iba con el papel
del que hizo Jorge Salinas. Ah, ok. Y entonces pues yo hice eso y me dijo el negro, órale, nosotros te llamamos, y ahí estaba Rodrigo Prieto también con su camarita, haciendo el casting, y estaba Emilio Echevarría, ¿no? Que en paz descanse, el que hizo Archivo. Y Emilio, entonces de pronto, yo lo había conocido en un festival de teatro en Cádiz, se acerca con el negro y le dice, órale, a ver, hazte al otro personaje, brother, ¿no? Hazte al hermano. Pero yo no sabía, yo no había estudiado la letra del hermano, Claro. y entonces me entró un miedo y un terror hace 25 años, no propios del actor que soy en este momento, Ajá. porque podría haberlo disimulado, y hace 25 años no hubo disimulo alguno. Era un pusilánime, era un miedoso, perfecto. y era perfecto, era el personaje que estaban buscando. Y lo hice tan bien, tan real, tan de verdad, ¿no? Que volvemos a lo mismo, que el negro me dijo, órale, al rato te llaman, ¿no? Y yo salí de ahí y Emilio me acuerdo que me guiñó un ojo y salí pues muy contento del casting que había hecho, pero claramente pues ya había switchado el personaje. Amores Perros es sin duda alguna pues una experiencia única, ¿no? No con esto quiero decir que es la película que más me guste o la que más haya disfrutado o la única que recuerdo, por supuesto que no, sería muy egoísta con todas las demás, pero sí es una película que hizo mucho más que otras, ¿no? Otra película que hayas disfrutado. Me gusta mucho La Nave. Es una película que habla sobre un niño con cáncer y es basada en hechos reales. Si pueden verla, véanla porque es padrísima. ¿Cuál es tu papel? Yo soy un productor de radio en esa película. Por supuesto, pues no sé, todo el poder, ¿no? En su momento también tuvo como un buen punch, y aparte hablaba de un México que parecía que ya habíamos llegado al tope de la impunidad y de la violencia y de la inseguridad, y todavía le faltaban como 18 pisos, maldita sea, ¿no? El día de hoy esa película, por ejemplo, sí se ve pues vieja, y sobre todo por el tema, por lo que ocurre, ¿no? Por la inseguridad. No sé, me gusta mucho el cine, sin duda alguna. Me fascina hacer televisión, pero para mí el teatro es el lugar donde me siento como pez en el agua. Hiciste una obra maratónica también de Shakespeare. Las obras completas de William Shakespeare abreviadas. Eso, Completas y abreviadas. ¿Eso Sí. cuántas horas fue? ¿cuánto? ¿Es un monólogo también? No, éramos 3 actores. 3 actores. Ahí estábamos, el día que lo estrenamos en México estábamos Jesús Ochoa, Diego Luna y yo. ¿Ustedes 3? Nosotros 3 estrenamos esa obra hacia el año Ese- 2000, ese no lo he hace visto. como 25 años. Te perdiste de una cosa divertidísima, porque es evidentemente una comedia tirada claramente a la farsa, en donde en el primer acto hacemos 33 obras. Y en el segundo acto, las 4 restantes, las 4 grandes tragedias. 3 actores haciendo todas las obras de Shakespeare, y era una locura. Algo así como un remix, así de... No, nos cambiábamos 30 veces de ropa cada uno, interpretábamos mujeres, viejos, hombres, borrachos, en fin, era un ejercicio teatral realmente muy divertido, hecho por 3 ingleses originalmente, en donde ellos entendieron que son shakespearólogos, y entonces entendieron que también hay una parte muy divertida de burlarse de esta seriedad y esta solemnidad de los ingleses, ¿no? Fue una época muy, muy divertida. Y el teatro nativo mexicano, es que de repente veo que muchas de las obras que más se estrenan, de repente son traducciones, ¿no? De obras extranjeras, pero ves una productividad juvenil, nueva generación de... Sí, yo tengo muy en alto a los autores mexicanos, es decir, está Flavio González Melo, está... ¿Cuál es la obra? Tengo muchos autores mexicanos, nada más mencioné a uno. No, me parece que sí hay un quehacer teatral en México muy importante, no solamente de autores, sino también de la producción teatral.
y de la cantidad de teatros en activo que tiene, Sí. que tiene este país, y sobre todo esta ciudad. Es decir, hay más de 80 teatros en activo en la Ciudad de México, y eso quiere decir que la gente va al teatro, si no, Sí, no estarían abiertos. El Teatro Nacional tiene, desde mi perspectiva, un nivel que no le pide nada a ningún teatro del mundo. Hay muy buenos actores, hay muy buenos escritores, hay muy buenas producciones. Pero sí, en efecto, tampoco son tantos. O sea, está también Alejandro Ricaño, también está Luis Mario Moncada, en fin. O sea, creo que sí hay una serie de autores muy importantes que el día de hoy están trabajando y tienen puestas en escena sus obras. Pero pues claro que no tenemos la cantidad de autores que quiere cierto tipo de público, ¿no? Por ejemplo, esta obra que tú viste, Laporte, Por la punta de la nariz, que es de Laporte, es un autor francés, y creo que la traducción al mexicano, que no es al castellano, sino esta adaptación a México, pues le viene muy bien. Sí, y de sí. alguna manera todo ese trabajo también es parte de grandes supuesto. escritores mexicanos, ¿no? Vamos a un segundo corte y regresamos para rematar aquí con el gran Rodrigo Murray, alto de estatura, pero también de capacidad artística y comunicación. Aquí estamos esperándote. 2 minutitos, regresamos con Rodrigo Murray. Continuamos aquí con Rodrigo Murray. Gracias a nuestra audiencia, gracias por tu tiempo, estimado Rodrigo. Time, tiempo. La Tiempo. palabra que más repite Shakespeare en toda su obra. Así es. Time. No, es que Shakespeare fue una cosa increíble y justo queda bien con esta idea del teatro vivencial que sacude las conciencias, ¿no? Yo te iba a preguntar sobre pues tu infancia, tu juventud, porque vi por ahí que en algún momento dijiste que considerabas ser médico, Sí. como tu madre. Sí, O sea, no estaba predestinado que ibas a seguir el camino de tu padre. posiblemente estaba predestinado, pero yo quizá le jugué la vuelta al destino. A mí me fascina la medicina, me parece que es uno de los grandes inventos de Dios. Y nada, pues eso, estuve indeciso durante un tiempo y me incliné hacia la actuación pensando que en muchas ocasiones podría ser doctor. Y así me respondió el destino. En muchas ocasiones he interpretado doctores. Ah, mira, eso sí es correcto. Y una vez que te decidiste por el teatro, a tu padre le dio gusto. Sí, e inmediatamente me dijo, bueno, pues es hora de que te pongas a estudiar, ¿no? Yo venía haciendo cursos de teatro más para chavos en la secundaria, en la prepa, en donde son espacios más lúdicos, ¿no? En donde no hay una formación mucho más estricta que como en la academia, digamos, en la academia universitaria. Entonces, pues a la universidad, ¿no? A estudiar. Él estudió también literatura en Argentina hace muchos años y yo empecé a estudiar eso. Mi padre sí le dio gusto, por supuesto, pero ¿Se comprometió con tus estudios a formarte a ti como actor, como su hijo? ¿O sea, te dio cursos especializados No. los fines de semana? No, ¿Te no, no. decía, hacía recitar y ensayar y te pasaba ahí los tips? ¿O más bien quería que tú crecieras solo en ese ámbito? mi padre lo tenía muy claro y su carrera era su carrera y la mía era la mía. Entonces, sí, claro que si tienes un actor en casa es más fácil cierto tipo de tips, ¿no? Claro. Consejos. En ningún momento ayuda a decir, vamos a tocar la puerta de fulanito de tal y vamos a hablar con el productor tal para que Claro. lo concentres. Muchos años después, ya trabajando yo en el ámbito profesional, mucha gente me decía, ¿a poco tú eres hijo de Guillermo Murray? Y eso me llenaba de orgullo diciendo, pues finalmente sí hice una carrera aparte de la de él, ¿no? No a la sombra de la de mi padre. Él trabajó de guapo durante todos sus años. Yo evidentemente no. No, bueno, Entonces, también tienes tu él- presencia él escénica, era Rodrigo, así, claro. él era guapísimo. Y entonces, de alguna manera, ciertos caracteres, ciertos roles, ciertos personajes se inclinan sobre los galanes, ¿no? Evidentemente. Y sobre todo si hace telenovela, bueno, pues entonces hizo todas las del mundo. No era esa mi tirada. Yo sí empecé a tenerle mucho amor al teatro, mucha pasión. Evidentemente,
el primer maestro que tuve fue mi padre, pero fue un maestro muy rápido, en donde siempre podía acudir a hacer cierto tipo de preguntas y consejos, sobre todo tratándose de cuestiones que tuvieran que ver con la actuación. Estuvo padrísimo porque no solamente fue mi padre, también fue mi maestro y eventualmente fuimos colegas y llegamos a trabajar juntos. Entonces creo que es muy, muy reconfortante saber que yo, sí, dice el dicho que de herencia le viene al galgo, ¿no? Pues posiblemente sí hay cosas que yo trajera genéticamente, si es que eso se pudiera medir de forma genética, creo que no, pero a lo mejor hay algún gen por ahí que sí es como el de la vena artística, ¿no? Puede ser. Y a lo mejor yo lo tenga bien colocado. ¿Y tus hijos también lo tienen? Afortunadamente no. Ah, bueno. No. Tienes 2 hijos. Sí, Bruno el mayor, lo voy a decir con todo el amor del mundo, es un tronco, ¿no? Actuando es un tronco. Es muy hábil para otras cosas. Es genial, generoso, bondadoso, maravilloso, un ser humano con un gran corazón, pero sí como actor, no. Quizás es rebeldía o algo así. No, es negación. Bueno. No hay posibilidad. Martín, en cambio, súper histrión. Un gran actor, pero tuvo una experiencia muy desagradable en el teatro, haciendo Peter Pan. Él era Peter Pan, le pusieron un arnés, lo volaron y en la voladora tumbó una de las columnas, la columna estuvo a punto de caer sobre los niños, se detuvo ese asunto, afortunadamente no pasó nada. En plena obra. En plena obra, con el teatro lleno, yo lo vi. Y entonces, claro, cuando lo bajaron del arnés, se quitó el arnés, terminó la obra, y cuando salió de ahí dijo, nunca más. Mira. Ok, está bien. El escenario es así, el escenario de pronto puedes probar esas mieles y te pueden fascinar o tienes un rechazo completo, ¿no? Y creo que siendo muy buen actor, desde chavito, con mucha intuición, pues decidió hacer otra cosa, ¿no? Iba a hacer otra cosa en su vida seguramente. Pero está bien, está maravilloso, qué sé yo. ¿Me hubiera gustado tener algún hijo actor? Sí, me gustan los hijos que tengo como son. Pero eres maestro también, estás formando nuevas generaciones. Sin duda, sí, por supuesto. Sí. No, y es muy, muy complejo eso de las generaciones, ¿no? Y yo le tengo fe, ¿eh? Yo veo chavos, ¿sabes que la universidad, cuando yo estaba en la universidad no era tan universal? El día de hoy la siento más universal. ¿En qué sentido lo dices? Cuando yo estaba en la escuela, no había una clase alta en la UNAM, por lo menos. Hombre, la clase alta estaba en la Ibero, o estaba en, no sé, en el ITAM, ¿no? Estas escuelas cuestan una fortuna por semestre. Y la UNAM tenía este grupo de gente, evidentemente, pues, menos favorecida económicamente hablando. El día de hoy no es así. El día de hoy hay chavos, chavas que yo de pronto los veo llegar al estacionamiento con sus coches, ¿no? Las propias formas y de dónde vienen. Y eso hace un mosaico mucho más divertido, mucho más interesante para la universidad. Todavía ¿no? como un 40%, me corregirán, son de primera generación. O sea, que sus padres no fueron a la universidad. O sea, sigue siendo un gran vehículo de movilidad social, la UNAM gratuita, pero sí, se ha diversificado, pues, ¿no? De acuerdo, puede ser a lo mejor un porcentaje como el que dices, incluso más, y está bien, para eso es la universidad, me parece fantástico. Pero también empezó a haber, a permear en la universidad otras formas de pensamiento, otras formas de entender el mundo. No es lo mismo un chavo que hace 15 o 20 minutos en su coche que viaja de Coyoacán a la UNAM, que una chava que viene de Catepec que hace 2 horas y media en metro, ¿no? Y esas dos almas se juntan para hacer teatro. Entonces creo que ahí es donde ya cumplimos, ¿no? De alguna manera digo, bueno, yo voy los lunes y los viernes de 8 a 10 de la mañana a la Facultad de Filosofía y yo llego esas 2 horas que estoy ahí los lunes y los viernes a mi hora de recreo, a la paz total. Me encanta ir a la universidad. Estaría muy bien que un día de estos pudieras tener una conversación con la comunidad del periódico de los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, que nosotros fundamos hace unos años, en que cada 2 o 3 meses estamos haciendo presentaciones, participan alumnos desde el bachillerato, la licenciatura, de todas las carreras para analizar juntos
pues grandes temas, desde el amor hasta la inteligencia artificial, la religión, y ¿Por qué no tener el algún teatro? encuentro. El teatro, podríamos hacer un número sobre eso, tener un diálogo con ellos. ¿Estarías abierto, estimado Rodrigo? Sí. Sería rarísimo que dijera que no. ¿verdad? Así, no, ¿sabes qué? Yo no, eso sí no. no. Sí. Es para bien de la universidad Sí. y para los alumnos, no, entonces no, eso no. No, obviamente sí. Claro. Ponle fecha y yo encantado de la vida. Es parte de una necesidad imperiosa de entender claramente Sí. que a través de esto y de la universidad y de nuestros diálogos y de nuestros alumnos y de la gente que se está formando, la iluminadora de Leonardo es exalumna mía, está a punto de recibirse, su tesis es sobre Leonardo da Vinci. Hay otros 2 muchachos que trabajan también conmigo. Estoy haciendo una serie de radioteatros en el IMER Qué con bonito. exalumnos de la facultad. Es decir, ahí hay que empujar, eso es lo que hay que hacer, que no se detengan, ¿no? Que sigamos, obviamente, con todo este gusto y este placer por hacer mejores seres humanos. Ya lo dijo Stanislavski, ¿quieres ser un mejor actor? Lo único que tienes que hacer es ser mejor persona. Con eso empiezas. Regresando a, sí, no, muy bonito. Regresando a lo de Leonardo, que ahorita está, ¿hasta qué fecha? ¿En cuál teatro? Todo abril Ajá, en el Rafael Solana, ajá, fines de semanas. Ajá. los domingos nada más. Domingos nada más. Una de las lecciones de esa obra es pues el fracaso, superar el fracaso, Sí, señor. la constancia. ¿Por qué es importante superar el fracaso? ¿Puedes relatar algún momento en tu vida en que hayas tenido que superar el fracaso? Uf, ¿a qué fracaso te refieres, no? Porque hay fracasos amorosos, económicos, laborales. El fracaso nace con nosotros y nos vamos a morir con el fracaso. Entonces, más vale abrazarlo, más vale ser amigo del fracaso, entender que el fracaso pues, es totalmente un compañero del ser humano y está padrísimo entenderlo así. Y claro, cuando uno entiende que el fracaso también lo tuvieron los genios, por eso mi comparación con Leonardo, es que dimensionamos el espíritu humano. Yo he fracasado en muchas cosas y estoy convencido que voy a fracasar en muchas más. De eso se trata, de no tenerle miedo. En mi clase particularmente yo les digo, lo único que vamos a hacer es entender que hay prueba y error, 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 y luego de pronto hay prueba y acierto. Y cuando aciertes, quédate con el acierto porque lo que viene después es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y vamos a fracasar 1000 veces. Y con el fracaso lo único que hago es, cuando veo el fracaso en un ejercicio, cuando veo el fracaso en alguno de los alumnos, aplaudirle a rabiar. Y le aplaudimos todos y nos divertimos con el fracaso. Lamentablemente nuestra sociedad acusa al fracaso, ¿no? Claro. Lo señala, lo ve como algo malo. El perdedor, el fenómeno del perdedor, ¿no? Claro. Fracasar es... Sí, Es pero viene de los Estados Unidos, es así, mucha pareciera esa que lógica. es, ajá, como un derrotado, ¿no? Y no, claro que no, es la posibilidad maravillosa de volver a intentarlo. No habríamos aprendido a caminar si no hubiera fracaso, ¿no? Y mucho menos a correr. Y por supuesto, pues no podríamos volar, ¿no? Y el día de hoy el ser humano vuela con cierta facilidad. Después de haber fracasado durante muchos siglos. Ahora, tú tienes 56. Yo Ahora en tengo- julio hago 57. Muy bien, yo tengo 52, voy a cumplir 53 este año. Algo extraño pasa cuando, quizás es particularmente los hombres, pero cumplir 50 es algo fuerte. ¿Te pegó? Sí, bueno, yo creo que dice Carl Jung que es una segunda adolescencia. Ok. Los adolescentes se aferran a ser niños, ¿no? No No quieren logran dar el paso. no quieren dar el paso, su cuerpo de repente es diferente, su voz, sus responsabilidades y entran en crisis. Claro. Y a los 50 también nos resistimos a pasar a la tercera edad, lo que quieras. Y es un momento de reflexión, no sé si lo hayas vivido así. Sí. Creo que Bardo, por ejemplo, Sí. es una absoluta reflexión cincuentera de Alejandro, ¿no? Una muestra de que los años pasan Así aunque es, no quieras. Así es. Y es ¿qué es lo que hay de reflexión? ¿Cómo ves las siguientes 2, 3 décadas? Si es que
nos queda en Oye, esta tierra. Sí, por supuesto. A ti sí, pero la vida no está No, regalada, ¿no? Comprada no la tenemos, Así eso es. me queda claro, ¿no? Y lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Así Pero pues yo despertarme todos los días con ganas de hacer otra vez y de volver a empezar, ¿no? De hacer, de volver a inventar, de volver a, de seguir imaginando, de seguir con la curiosidad. Hay tantas cosas. Ahora, justamente ayer leía el programa que tiene la NASA para empezar a poblar la Luna, literalmente, y luego Marte, unos pocos años después, y nos va a tocar verlo. Entonces, yo no estaría tan... A ver, estoy casado con una idea que a mí me parece padrísimo, por lo menos tenerlo en la cabeza. En algún momento Leonardo pensó en volar y lo tildaron de loco. Incluso mató personas haciéndolos volar, ¿no? O les rompió el cuello, cosas por el estilo, pues se caían con alas de murciélago y qué sé yo. En algún momento Julio Verne pensó en llegar a la Luna y lo tildaron de loco, ¿no? Y luego en algún momento yo pienso en el viaje en el tiempo y en la eternidad, en la inmortalidad. Y en este momento nadie me tildaría de loco. Creo que estamos mucho más cerca de llegar a algo así. Entonces, bueno, si nos toca verlo y si nos toca estar, ya visitaremos quizás a nuestros ancestros, ¿no? Quizás estaremos conociendo cosas que hasta ahora han sido, no sé si prohibidas, pero no permitidas para el humano. Entonces yo sí creo en ello. No tengo una fecha, ni mucho menos me gustaría pensar que me gustaría vivir 93 años y ya, pero me gustaría seguir haciendo Leonardo hasta que el cuerpo me dé chance, ¿no? Me gustaría seguir haciendo cine y televisión, me gustaría seguir comiendo los domingos con mi familia. Con eso estoy más que servido. Pues muchas gracias, que Rodrigo, un gran pensamiento humano, esperanzador, y un privilegio tenerte aquí. Espero que regreses pronto aquí al estudio, que nos platiques más proyectos así próximamente. Yo encantado de la vida, invítame cuando quieras y no dejemos de hacer esto con los alumnos. Vamos a hacer un encuentro pronto. Pues muchas gracias, querido Rodrigo. A usted. Aquí estamos culminando otro gran programa de los Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM, la televisión de los y las universitarios, y te esperamos de nuevo en 8 días. ¡Arriba los Pumas! Eso, Goya.